Gracias. Muchas gracias por la invitación. Yo voy a enfocar un poco el mismo tema, un poco más que otro ángulo. Yo soy médico, hace 30 años que me recibí y trabajo como médico. Principalmente hago un poco de investigación clínica, por ahí forzadas por estas situaciones, pero básicamente soy médico práctico y un poco nosotros hemos recogido la situación que están viviendo los pueblos fumigados en el interior y lo que están viviendo los médicos ahí. Y un poco me emociono porque me han transmitido durante estos últimos años el desamparo de los equipos de salud en el interior, fumigado, rodeado de empresarios ricos que envenenan a sus pacientes y que les impiden a los médicos muchas veces defender el derecho a la salud de esa población. Y hoy estando acá con FEPROSA, con SICOP, en Buenos Aires, es un poco, traigo este sentir, este reclamo de los colegas, de que los acojamos, los protejamos y los ayudemos a defender la salud, el derecho a la salud de las poblaciones del interior. Nosotros un poco nos encontramos con esta realidad. Yo soy también docente de la Facultad de Medicina de Córdoba y en el año 2010 este problema de que los médicos del interior decían que sus poblaciones se enfermaban, las facultades desconocían absolutamente, ni hablar de lo que son las instituciones científicas, de especialistas de nuestras distintas áreas, ¿no? Este problema no existía porque nosotros estábamos todos convencidos de que lo que decía el gobierno, lo que decían las autoridades, de que los productos son seguros, de que no son tóxicos, de que no enferman a la población. Entonces estábamos todos tranquilos y creíamos que eran cosas que dicen médicos viejos del campo, que no sé, capaz que hagan homeopatía y están viendo alguna cosa rara. Pero desconocíamos. Y hacía 10 años que la población venía reclamando de que había problemas graves. Y bueno, recién en el 2010 nosotros logramos generar un espacio en la Facultad de Medicina de Córdoba para debatir académicamente lo que estaba pasando. Convocamos a los médicos de los pueblos del interior y un poco las conclusiones que hemos visto en ese encuentro y posteriormente son las que les voy a mostrar ahora. Un poco la discusión era si los plaguicidas afectan a la salud de la población, porque supuestamente eran productos seguros. Entonces, recogiendo lo que nos decían los médicos, las enfermeras, los trabajadores sociales y psicólogos de muchos puntos del interior, vinieron gente de 10 provincias. Nosotros esperábamos juntar 50, 60 personas, vinieron más de 300 compañeros, mostrando de que hay un problema muy grave. Vinieron también científicos como la doctora Ayaza y de otros grupos que también vinieron a mostrarnos sus investigaciones sobre este tema que estaba oculto, que está oculto todavía. Y bueno, ahí nos encontramos que los médicos en general nos decían que un poco esto que también ya contó Delia, que la gente manifestaba síntomas agudos después de las fumigaciones, que los que eran epilépticos o tenían tendencias convulsivas convulsionaban mucho más en la época de convulsiones, que se consumían mucho más broncodilatadores en verano, mientras en las ciudades se consumen mucho más en invierno, y era porque se fumigaba y la irritación química les desencadenaba broncoespasmos, y el consumo de levotiroxina también es descomunal en los pueblos fumigados y les llamaba la atención. O sea, todos estos efectos que ya un poco comentó Delia. Y después situaciones más graves, más contundentes, que tienen que ver con problemas de salud reproductiva, como ser las malformaciones. Las malformaciones son un problema grave, muchos de estos chicos mueren, los operamos, los hacemos sufrir, yo soy neonatólogo y muchos de ellos fallecen.
y otros quedan con discapacidades severas y son una carga para las familias. Como ser, una doctora nos contaba que ella es la encargada de hacer las ecografías ginecológicas en la provincia de Tucumán y tiene un equipo móvil y va recorriendo distintos pueblos del interior de la provincia de Tucumán y que hace años que hace este trabajo, pero que ahora cada vez que iba a los pueblos ojeros hacía 1 o 2 diagnósticos de malformaciones. Y cuando iba a los otros pueblos de los cerros, de la zona más del norte, no encontraba. Y ella le llamaba la atención y era un dato de sus observaciones clínicas, que no está publicado, pero que nosotros los médicos sabemos que lo que está arriba de la camilla, lo que tenemos en el paciente es la evidencia real. Esto es lo que es la realidad. No es lo que dicen los libros, que ojalá los que tienen nuestro paciente sean como dicen los libros. Todos sabemos que desgraciadamente no es como dicen los libros, porque si no podríamos solucionar mucho mejor los problemas y son mucho más complejos. La siguiente. Para tratar de documentar este problema de las malformaciones, uno de los datos más fuertes que tenemos son los datos de la provincia del Chaco. En la provincia del Chaco, un grupo de médicos y de vecinos y compañeros reclamaron duramente y se constituyó una comisión oficial con presencia del Ministerio de la Salud de la Nación y de la provincia y revisaron los registros de las historias clínicas del Hospital de Resistencia. Y ahí encontraron que en el año 97 solamente se habían diagnosticado 46 malformaciones. En el año 2001, 60 y en el año 2008, 186. La cantidad de partos y de nacimientos que había habido no había sido mayor, inclusive había sido levemente menor. Y sí había sido mucho mayor la cantidad de niños que nacían con malformaciones. La siguiente. Este es el gráfico de cómo aumentaron las malformaciones en la maternidad pública de Resistencia. Única. Cuando lo compararon con el gráfico de cómo se extendió la superficie sembrada de soja en esos mismos años, encontraron que era el mismo gráfico, calcado. Si eso nos mostraba que la soja que viene pegada con toda su práctica de agricultura tóxica, a medida que aumentaban las fumigaciones, también en los mismos años iban aumentando la cantidad de niños que nacían con malformaciones. La siguiente. Inclusive, fíjense, este es un mapa oficial del Ministerio de Salud del Chaco. Este es un mapa que muestra dónde están, digamos, la mortalidad infantil en niños menores de 1 año que mueren por malformaciones congénitas. Y los que son marrones, significa que entre un 80 y un 100% de los niños que murieron por malformaciones. O sea que en estos lugares, casi todos los chicos que murieron, esto es Charata, capital del dengue, esto es Villa Ángela, son los pueblos más ojeros del Chaco. Ahí los niños ya no se mueren de desnutrición, de diarreas, de neumonías, todas vinculadas a la pobreza. Y no tenemos una revolución, ni estamos en Suecia, ni hay un sistema de salud excelente, al contrario, sigue la miseria igual que antes. Se siguen muriendo de diarrea, por desnutrición y todo lo demás, pero muchos más, y la mayoría de los que se mueren por malformaciones. Malformaciones generadas por nuestras prácticas productivas. No esas malformaciones que podemos decir, bueno, son ese 1 o 2%, o sea, 1 o 2 de cada 100 nacimientos que nacen con malformaciones. Acá tenemos 7, 8, hasta 10% de nacimientos con malformaciones. Y muchas graves, porque estos no son los labios leporino, que son cientos de fisurados que hay en la provincia del Chaco, pero no se mueren. Estas son las cardiopatías congénitas, las cromosomopatías graves como síndrome de Edwards y Patot y otras malformaciones gravísimas. La siguiente. En Córdoba nosotros tenemos una maternidad universitaria y tenemos un registro desde el año 72 de las malformaciones, porque la Argentina no tiene registro de malformaciones. Hay un registro que es voluntario, un registro latinoamericano, y algunas maternidades informaban a ese registro. Pero no tenemos un registro
nacional, recién se generó hace un par de años, en el que veníamos haciendo nosotros nuestra maternidad. Encontramos que teníamos un porcentaje de malformación entre 1 y 2,5%, que era lo que tiene París, lo que tiene Estados Unidos, lo que está en Chile, digamos lo que está relatado como la tasa de incidencia de malformaciones congénitas en todo el mundo. Pero desde el año 92, 94 empezamos a ver que se empezó a aumentar. Empezó a aumentar, llegando hasta un 5%. La siguiente. La doctora Tromboto, que es nuestra jefa de genética, estudió seriamente qué pasaba. ¿Cuál podía ser la causa de este aumento? Buscó todas las causas conocidas, médicas, que producen malformaciones como la epilepsia, la diabetes o la sífilis materna, y todas se mantenían con la misma incidencia en la población de madres, aunque las malformaciones aumentaban. Tanto las cardiopatías como, en este caso son cardiopatías, pero en el otro son las totales. O sea, no encontramos ninguna causa de las que conocemos, rubiola, toxoplasmosis, fumar, cigarrillos, alcohol, digamos, ninguna causa había aumentado y aumentaban las malformaciones. Claramente la doctora, revisando la bibliografía, se encontró de que muchos otros lugares estaban informando aumento de casos de malformaciones vinculadas a exposición a agrotóxicos, en Paraguay, en Chile, en México, en Canadá, en España. La siguiente. El otro problema son los casos de cáncer. Los casos de cáncer son problemas graves y contundentes. Un poco ya Damián nos mostró las tasas que ellos están encontrando. La siguiente. El caso más típico de aumento también estaba aumentado los casos de cáncer en los registros de las historias clínicas del Chaco, que esto es muy interesante. Fue en el único lugar que pudimos registrar las historias clínicas de los hospitales públicos. Quisimos hacerlo en Córdoba, lo hemos querido hacer en otras provincias. Los ministerios no nos dejan revisar las historias clínicas, ni aunque vayamos como grupo de CONICET, de investigación de ciencias sociales, tampoco nos dejan investigar. Los registros no dejan acceder a esa información porque hay una complicidad en esto. La siguiente. El caso más típico de aumento de cáncer es el barrio Ituzaingó de Córdoba. Barrio Ituzaingó es un barriecito de 5.000 habitantes que está rodeado de campos. Ahí la gente, las madres venían reclamando de que se estaban enfermando por estos problemas. En realidad, al principio se venía reclamando, no se sabía cuál era la causa. Se creía que era el agua, se creía que eran los transformadores con PCB de energía eléctrica, se creía que era contaminación con metales pesados. Pero cuando hicimos esta georreferenciación y marcamos en el plano dónde estaban los enfermos, nos encontramos claramente que a medida que vos avanzabas hacia la zona donde estaban los campos, aumentaba netamente la densidad de casos. Y las últimas manzanas que estaban colindando con los campos donde se fumigaban, la cantidad de casos era la mayor. Acuérdense lo que nos decía recién Delia, de cómo también la gente más cercana tenía aberraciones cromosómicas importantes. O sea, esto no era el agua, que tenía arsénico, pero toda la gente tomaba el mismo agua, tenía que haber habido una distribución uniforme, la contaminación con plomo era en todo el pueblo, los transformadores de PCB estaban en lugares donde alrededor no había nichos de casos de cáncer. O sea, claramente el mayor fuente de toda la patología ambiental que teníamos acá eran las fumigaciones con agroquímicos. Esto terminó en un juicio. Nosotros hicimos una denuncia, los vecinos venían haciendo denuncias durante años, durante más de 8 años, y la justicia archivaba, se pateaba de un fuero a otro las denuncias y no actuaba. En el año 2008 nosotros estábamos a cargo de la Secretaría de Salud de la ciudad de Córdoba y cuando fumigaron los ojeros en este campo, fuimos y los denunciamos y discutimos con el fiscal que estaban envenenando a la población y que tenía que encontrar una figura penal porque no era posible que se esté envenenando a la población de la manera que lo estaban haciendo.